comprendamos la naturaleza humana. Padre que moras en los cielos, acudimos a tu presencia y pedimos que en este momento todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis, capítulo 2, versículo 7, y comienza diciendo lo siguiente. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes? Dios creó al ser humano a su imagen. Así fue. Ese fue el acto culminante de su creación. Y el evento es enfatizado por el lenguaje poético que se emplea en este versículo. La historia bíblica de la creación es inequívoca en su enseñanza de que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Fueron hechos iguales. Y aunque con diferentes funciones biológicas, fueron creados en total dependencia de Dios. Eso es cierto. Ahora, durante este trimestre, al considerar la vida y la muerte, es esencial que tengamos una comprensión bíblica de la naturaleza humana. No en el sentido de cómo nos comportamos, sino de qué estamos compuestos, o sea, cómo nos hizo Dios, básicamente. ¿Será que tenemos un alma inmortal o no? Bueno, Omar, el primer aspecto al cual debemos dar atención, en realidad, es tratar de entender Génesis 2:7. Así es. Dios sopló en Adán el aliento de vida, el ruaj o el Primer neshamá. elemento. ¿No es cierto? Neshamá, ruaj. O sea, esa es la corriente creadora de Dios. Y el cuerpo inerte formado del polvo, Arcilla. se convirtió en un ser viviente, un alma pensante. Mis hermanos. Pero nunca se le dio un alma inmortal a ese ser viviente. Estoy de acuerdo. Ningún texto dado en el material bíblico apunta a un alma como algo que se aleja flotando o como un fantasma después de la muerte. Pero debemos entender que aunque Adán y Eva no fueron creados inmortales, porque solo Dios es inmortal, como lo dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, ellos podrían vivir eternamente si permanecían en una relación de confianza con su Creador. O sea, la inmortalidad humana se deriva siempre y únicamente de nuestro Dios Creador. Claro que sí, pero la tensión se encuentra entre las palabras de Dios, ciertamente morirás, y las palabras de Satanás, ciertamente no morirás. Omar, mucha gente intenta armonizar estas dos ideas. Y no se puede. Para ellos, la advertencia ciertamente morirás se refiere únicamente al cuerpo físico, perecedero. Y que hay algo inteligente que sale de la persona. Bueno, por ahí ellos afirman que lo que dice Satanás, ciertamente no morirás, es una alusión a un alma o espíritu inmortal. Yeah. Pero este confuso enfoque no funciona, mis hermanos. O sea, ¿cómo podrían armonizarse las palabras contradictorias de Dios y de Satanás? ¿Acaso existe un alma o espíritu inmaterial que sobrevive conscientemente a la muerte física? Si creemos en esa sustancia inteligente que se va por ahí, nos volvemos todos espiritistas. Hay muchísimos intentos filosóficos e incluso científicos para responder a estas preguntas. Pero como cristianos, basándonos en la Biblia, debemos reconocer que solo Dios
El Todopoderoso, aquel que nos creó, es el único quien nos conoce perfectamente. Amén. Entonces, solo en su sagrada palabra, o sea, solo en las Santas Escrituras, podemos encontrar respuestas a estas preguntas cruciales, Nesí. Amén. Solo amén, aquí. Amén. Entonces definamos la ecuación matemática Así es. de la creación del ser humano conforme a la Biblia. Génesis 2:7 nos permite atisbar, por así decirlo, vislumbrar con curiosidad dentro del taller de Dios para poder observar sus manos al realizar el misterioso y maravilloso acto de la creación. La palabra formar, yatzar, en el original, implica el acto de moldear, dar una forma correspondiente en diseño y apariencia con el plan divino. Se usa esta palabra al describir la actividad del alfarero, ahí en Isaías 49:5, del orfebre, que confecciona ídolos en Isaías 44:10. También se usa yatzar cuando Dios dio forma a la luz, Isaías 45:7. Al ojo humano, Salmo 94:9. Al corazón, Salmo 33:15. Y a las estaciones, Salmo 74:17. Prosigamos entonces con la lección del domingo 9 de octubre titulada Un ser viviente. Génesis capítulo 1, versículo 24 al 27, describe cómo Dios creó a los animales del polvo de la tierra también. Así es. El hombre también fue formado del polvo de la tierra. Claro. Adama en el original, o tierra roja, de labor y fructífera. La intención principal, Nesí, en todo esto, del juego, de palabras, es dar la imagen de un maestro artesano, trabajando para dar forma a una obra de arte a la que le dará, vida. Muy interesante. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo. Oh, sí. Los elementos de la tierra, lógicamente. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte da testimonio de eso. Bueno, los principales elementos que constituyen nuestro cuerpo son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Hay otros en proporciones menores. La Biblia es clara. El hombre fue hecho del polvo de la tierra y en su muerte volverá a la tierra de donde fue tomado, Eclesiastés 12:7. Esto es muy claro, pero Génesis capítulo 2, versículo 7 nos da vislumbres de la naturaleza humana de una manera contundente. ¿Sabes cómo? Expone las acciones esenciales del Creador al formar al hombre con dos elementos. El hombre fue formado del polvo, primer elemento, pero también dice que la infusión de aliento de vida, corriente creadora, en el cuerpo físico de Adán, lo transformó en un ser viviente, pensante. En el hebreo termina siendo nefesh chayah, literalmente un alma viviente, claro. O sea, un alma pensante. No tenemos un alma que pueda existir aparte del cuerpo. Más bien, somos el resultado de la unión del polvo o la arcilla y del aliento del Creador, la corriente creadora, el ruaj, que es igual, un resultado, a un ser vivo, un alma viviente pensante. La afirmación de que el alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana, no es bíblica. El poder creador de Dios es único. Ontológicamente hablando, somos un compuesto. Cuerpo más espíritu es igual a alma viviente.
Dios creó a Adán como un ser humano pensante. La base de la antropología bíblica afirma que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. Hans Wolf, autor del libro Antropología del Antiguo Testamento, dice: ¿qué significa nefesh en Génesis 2:7? Ciertamente no es alma. El nefesh chayá, alma viviente, fue diseñado para ser visto juntamente con toda la forma del hombre, especialmente con el aliento de Dios. El hombre no tiene nefesh, es nefesh, es un alma viviente. Qué extraordinario concepto, ¿no es cierto? Ahora, hablemos del aliento de vida. Esto es tremendo. En el hebreo es neshamah. Hay una palabra sinónima que es el vocablo hebreo ruach, corriente creadora, que se traduce a veces como espíritu, y neuma en la versión de los 70. Pero ni a uno ni a otro se le asigna en parte alguna la capacidad de existir independientemente del cuerpo humano, ni es identificada como una entidad inteligente. ¿Sabes? El aliento de vida es proveniente de la fuente de toda vida. Ese es el ingrediente vitalizador que Dios dio al cuerpo inerte de Adán. Así es. Es el instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida a su cuerpo. Es el aliento de Dios, muy diferente al nuestro. El mismo pensamiento aparece en Job 33:4. El soplo, Neshamah, del Omnipotente me dio vida. Impartido al hombre, ese aliento es equivalente a su vida. Claro. Es la vida misma. Amén. Isaías 2:22. En la muerte, dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, que no quedó en él aliento, en él, de Neshamah o de vida. Wow. Entonces, claramente ese aliento de vida no puede ser ni la mente pensante ni la inteligencia por sí sola, hermanos. Ocurrió que a la forma inerte del hombre se le unió ese divino aliento de vida, Neshamah, y el hombre se convirtió en un ser viviente, Nefesh Chayá. Notemos que el Nefesh fue hecho por Dios, Jeremías 38:16. El Nefesh puede morir, Jueces 16:30. El Nefesh puede ser redimido, Salmo 34:22. Pero ninguno de estos casos se aplica al espíritu Ruach o al Neshamah, lo que indica claramente la gran diferencia entre los dos términos. Al haber expuesto esto, vemos que la traducción de Nefesh Chayá como alma viviente, según la versión Reina Valera, antes de su revisión de 1960, no es apropiada al querer referirse a la expresión comúnmente usada, alma inmortal. Aunque sea popular este concepto, es ajeno a la Biblia. Y el autor de la lección con acierto añade: la afirmación de que el alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana, no bíblica. Y Omar, el autor continúa diciendo: no hay existencia consciente de ninguna parte aislada del ser humano separada de la persona. Dios nos creó de una manera temible y maravillosa. Así es. Y no debemos especular más allá de lo que las Escrituras dicen sobre este asunto específico. De hecho, la naturaleza de la vida no solo es un misterio, pero aún más misteriosa es la naturaleza de la conciencia. Cómo unas pocas libras de tejido material, células y sustancias químicas en nuestras cabezas, en el cerebro, retienen y crean cosas inmateriales, como pensamientos y emociones. Ay, Omar,
Repetimos el Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. El alma que pecare, esa morirá. Ay, tremendo concepto. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20 dice lo siguiente, y es muy interesante. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La palabra en el hebreo es nefesh. Este vocablo aparece 755 veces en el Antiguo Testamento. Nefesh deriva de la raíz nafash, verbo que aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. En cada una de esas ocasiones significa, revivir, refrescarse, respirar. La definición de nefesh puede deducirse del relato bíblico de la creación del hombre. ¿Sabes, Nessie? En esa instancia, allí se afirma que cuando Dios impartió vida al cuerpo que Él había formado, el hombre resultó en un ser viviente, pensante. Claro, claro. El alma nunca existió antes que el cuerpo. Vino a la existencia cuando Adán fue creado. Pensemos en lo siguiente. Cuando nace un bebé, un alma nueva viene a la existencia. Cada nacimiento representa una nueva identidad, diferente, única. Nunca podrá fusionarse con otras identidades. Podrán existir muchísimos individuos parecidos, pero ninguno será exactamente como esta identidad, pues es única del individuo. Esta es la idea dominante que parece descollar en el término hebreo nefesh. Dios ama a todos y desea salvarlos. Amén. El castigo solo se aplica cuando es merecido. Claro. Ezequiel hablaba de los castigos que se avecinaban en su época, pero sus palabras tienen una aplicación más amplia. Correcto. En sí se aplican igualmente a la muerte segunda, a la muerte final, irrevocable. En el universo restaurado no quedará ningún vestigio de pecado, ni recuerdos de la maldición, ni almas que ardan para siempre en un infierno eterno. Amén y amén. Es que el triunfo de Dios sobre el mal será completo. La idea de que al impío se le concederá vida eterna, aunque ésta sea la de un tormento eterno, es totalmente contraria a las Sagradas Escrituras. Esta doctrina se apoya en la falsa premisa de que el alma es una entidad separada, indestructible. Pero esto no proviene de la Biblia. Son falsos conceptos filosóficos que invadieron el pensamiento judío y cristiano. Bueno, Ezequiel afirma que la persona que pecare morirá. La muerte es la consecuencia natural del pecado y afecta a toda la vida en la tierra. Ahora, sobre este asunto, hay 2 conceptos bíblicos importantes, Nessie. Primero, los seres humanos y los animales mueren. Cierto. Eso lo vemos en Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 al 20, cuando dice: lo que sucede a los hijos de los hombres y a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Pero número 2, Nessie. La muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. Y esto lo vemos en la palabra hebrea nefesh.
Dios advirtió a Adán y Eva que si pecaban, Claro, morirían. cierto. Haciendo eco de esa advertencia, Dios reforzó el punto en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. Más claro, Imposible. es cierto. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos estamos bajo el proceso inevitable de envejecimiento y muerte. Hermanos, este concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Si el alma es inmortal, como algunos dicen, y existe viva en otro reino después de la muerte, entonces no morimos. ¿O sí morimos? Sí morimos. La solución bíblica para el dilema de la muerte no es un alma sin cuerpo que migra al paraíso o al purgatorio o a un infierno o se queda por la mitad entre el reino de Dios y la tierra. La solución bíblica es la resurrección final de los que murieron en Cristo. ¿Para qué va a haber resurrección si ya están todos allá flotando? Como dijo Jesús en su sermón registrado en Juan capítulo 6, versículo 40, todo el que ve al Hijo y cree en Él puede tener vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Amén y amén. La lección termina este día preguntando, ¿por qué es tan crucial para todo lo que creemos la seguridad de la segunda venida que se asegura con la primera venida de Cristo? Porque ¿de qué sirvió la primera venida de Cristo sin la segunda? Claro, hay compatibilidad. Claro, ¿qué esperanza tendríamos sin la promesa de su regreso en las nubes de los cielos, hermanos? Leo del libro El conflicto de los siglos, página 301. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Amén. Ven, claro. Señor Jesús. Así sea. La lección del martes 11 de octubre se titula El Espíritu vuelva a Dios. Muy bien. Ahora yo te invito a leer en tu estudio personal Eclesiastés capítulo 12, del versículo 1 al 7, para percibir la condición del hombre en la muerte. Así es. ¿Sabes? En Génesis 7, 22, y es muy interesante, dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Esto en el diluvio. Génesis capítulo 2, versículo 7 explica que el hombre es un alma viviente y Ezequiel 18, 20 afirma que toda alma viviente cesa de existir cuando el cuerpo muere. O sea, la parte física del ser humano se descompone y vuelve a los elementos de la tierra. Así es. Ahora, la persona muerta duerme en el polvo, dice Job 7:21, y esto es relevante porque es un estado de inconsciencia. El inescrutable fenómeno de la muerte sobreviene a todos los seres vivientes, humanos o animales. Salmo 49:12 dice: el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Hermanos, en lo que atañe a estar sujeto a la muerte, no somos superiores a los animales. Entendemos entonces que cuando el aliento de vida sale de la criatura viviente, cuando cesa la respiración, ese ser viviente muere. El cuerpo vuelve al polvo,
Pero, ¿qué pasa con el espíritu, el ruaj? Ya lo hemos explicado. Dios da la corriente creadora, que eso es ruaj, espíritu o aliento de vida, sinónimos. Y entonces, pero hay muchos que erróneamente creen que el espíritu permanece consciente. Y las películas de Hollywood lo inmortalizan. Que ese espíritu después de la muerte sale del cuerpo. Incluso justifican su punto de vista citando Eclesiastés 12:7, el mismito versículo. Wow. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tremendo. Pero esta declaración no sugiere que el espíritu de los muertos permanezca consciente, no es una parte consciente en la presencia de Dios. No. En Eclesiastés capítulo 12 vemos que se describe en términos dramáticos el proceso de envejecimiento que culmina con la muerte. Se refiere a la muerte como la inversión del proceso de la creación. A Dios regresa lo que Él dio, la corriente creadora, la corriente así que viene del transformador, el aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y que también proporciona a todos los seres humanos. Vuelve a Dios la corriente creadora. La creencia en la inmortalidad del alma proviene de la filosofía griega. Es, claro. Pitágoras, contemporáneo de Daniel, basó sus enseñanzas religiosas en el principio de la metempsicosis. Tremenda palabra. La metempsicosis postula que el alma nunca muere, sino que está destinada a un ciclo de renacimientos o reencarnaciones, exacto, hasta poder liberarse de ese ciclo a través de la pureza de los méritos alcanzados en cada reencarnación. Como las filosofías de religiones asiáticas. Así es. Pitágoras creía en la transmigración del alma una y otra vez en cuerpos humanos, en animales o vegetales, hasta que ese ser viviente se volvía inmortal. Esas ideas de Pitágoras sobre la reencarnación estaban influenciadas por la antigua religión griega. Por ejemplo, Platón, contemporáneo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, perfeccionó esta enseñanza helenística, haciendo que la creencia de la inmortalidad del alma humana prevaleciera y se convirtiera, por supuesto, en una opinión muy, pero muy proliferada y popular. Ahora, muchos cuestionan Eclesiastés 12:7 porque describe el proceso de la muerte para todos los seres humanos, sin distinguir entre los justos y los malvados. Hagamos una pausa aquí. Preguntémonos lo siguiente. Si los supuestos espíritus de los que mueren, los buenos y los malos, sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, ¿entonces están los espíritus de los malos con Dios? Esta idea no está en armonía con la enseñanza de las Escrituras. Claro que no. La muerte es dejar de existir como seres vivientes. Salmo, capítulo 104, versículo 29, dice lo siguiente. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven a su polvo. La muerte provoca un proceso a la inversa de la creación de Dios. Pero hay algo importante que debemos entender. Nuestra identidad está en manos de Dios. Eclesiastés 12:1 y versículos 6 y 7 enmarca esto en lenguaje poético y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Claramente el espíritu regresa a Dios, el Creador. Pero no somos olvidados por Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 3:5. Amén y amén. Reiteremos la enseñanza bíblica. El alma no existe sin el cuerpo, no sobrevive a la muerte del cuerpo. El alma no es inmortal, es la vida de una persona, es su existencia pensante. No se refiere a un alma o espíritu inmortal separado del cuerpo. Y ahora, el cuerpo representa solo una existencia física temporal. Muy cierto. Esto es muy importante. Muy cierto. A menudo decimos que la muerte es parte de la vida. Pero esto es incorrecto, hermanos. La muerte es lo opuesto a la vida. Es enemiga de la vida. Pero 1 Corintios 15:26 nos da una esperanza. Dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¡Ja! Maravilloso. Dios erradicará ese enemigo por siempre. Y Apocalipsis 21:4 lo afirma, Omar, y dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, que estas palabras fortalezcan nuestra fe en el dador de la vida, en el Salvador de la humanidad y en la promesa de su segunda venida. Continuemos con el estudio del miércoles 12 de octubre titulado Los muertos nada saben. Comienzo con Job, capítulo 3, versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job describe la muerte como un sueño tranquilo y reposado, Nesí. Bueno, nos gusta pensar, ¿no es cierto?, que cada noche durmamos tranquilamente, que obtengamos y en la el muerte se duerme bien. La verdad que sí. Bueno, Salmo 115:17 dice lo siguiente: no alabarán los muertos a Jah o a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Bueno, Mar, aquí entendemos que los muertos permanecen en un sueño inconsciente, o sea, ellos están allí sepultados, en realidad no perciben nada, ¿no es cierto? Nada. Pero para entenderlo más, tenemos que ir a Salmo 146, versículo 4. Ok. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Jesús enseñó que el sueño o muerte no es una comunión consciente de los justos con Dios. Claro que no. Y Pablo explicó que en el segundo advenimiento de Cristo, todos los justos, los que estén vivos y los muertos que resucitarán, se unirán simultáneamente con Cristo. Amén, y eso se amén. encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Qué hermoso, Mar. Ahora leamos Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 10. Y dice así: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. En el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Nosotros los que vivimos recordamos cosas. Pero los muertos nada saben. Los muertos en realidad no saben nada. Y también ahí dice que no hacen ninguna obra. Algunos comentaristas bíblicos argumentan que estos pasajes fueron escritos en lenguaje poético, que no pueden usarse para definir la condición del ser humano en la muerte. Aunque a veces la poesía resulta ambigua y es, mal interpretada, este no es el caso de estos versículos.
Su lenguaje es claro y sus conceptos armonizan con las instrucciones bíblicas de que los muertos nada saben. Ahora, la enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debe generar pánico en nosotros, hermanos. En primer lugar, no hay un infierno ardiente eterno, ni un purgatorio temporal para los impíos cuando mueren. En segundo lugar, hay una recompensa maravillosa para los que mueren en Cristo. El deseado de todas las gentes, página 731, lo afirma y dice: para el creyente, la muerte es asunto trivial. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén y amén. La Biblia nunca menciona un alma inmortal que al morir vuela al cielo o al infierno o a algún lugar entre medio. La erradicación completa de los impíos encaja perfectamente con el mensaje bíblico de que Dios hará nuevas todas las cosas. Wow. Qué absurdo sería imaginarnos el universo perfecto del futuro con lugares lúgubres de tortura y agonía. Sí, la verdad. El fuego destructor final no arderá para siempre, No. sino será de consecuencia eterna. Simplemente purificará y limpiará. Así es. Podemos esperar ávidamente la segunda venida de Amén. Jesús. En aquel día los cielos que conocemos serán destruidos, pero Claro. nosotros veremos nuestros nuevos cielos y una nueva tierra. Amén. Donde morará la justicia. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. Claro, así lo indica. El espíritu de profecía explica cómo se ha diseminado el error Sí. en cuanto al estado de los muertos. El conflicto de los siglos, página 526, dice: es incalculable el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. La Biblia, llena de amor y de bondad, resulta empañada por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. Tremenda Sabemos, esta situación. Nancy, que Satanás, el padre de las mentiras, Sí. ha implantado ideas maléficas para Cierto. tergiversar Así. las verdades divinas. Claro que sí. Cierto día vi una frase escrita en la parte de atrás de un camión que decía: si la muerte es un descanso, prefiero vivir cansado. Suena gracioso, ¿no es cierto? Pero esto revela una realidad. El ser humano rehúsa creer que después de luchar tanto, trabajar con esfuerzo, tener pasiones, procrear, perseguir metas y buscar la felicidad, Wow. le es imposible que con tanta compleja existencia la vida se disipe como un gas cuando el corazón se detiene. Cierto, Mar. Hace un tiempo visité a Lidia, una hermana adventista. Su salud había sido arrasada, su cuerpo tomado por el cáncer. Su vida pronto terminaría en este mundo y solo tenía 35 años de edad. Pero ella se veía serena. Me dijo: pastor, yo sé que Salmo 103, 15 al 16 dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, mas pasa el viento por ella y perece. Yo soy como esa flor. La enfermedad me ha marchitado.
pero creo en el día de la resurrección, en la vida eterna. Conozco mi Salvador Jesús. Él me resucitará en el día final. Después de ungir Nesí a Lidia, ella descansó en paz. Había hecho la preparación de buscar y conocer a Jesús y fue fiel hasta su último suspiro. Wow, tremendo. Yo sé, Nesí, que veremos nuevamente en el día de la resurrección a esta mujer de Dios. Claro que sí, Omar, amén, así sea. Hermosa y segura es la promesa de la vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Los que mueren en Cristo cierran sus ojos en la muerte y aunque pasen en la tumba 1500 años o 5 meses, para ellos no transcurre el tiempo. La próxima cosa que sus ojos verán será la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Hermoso. Tremendo. Bien, vayamos, Omar, al estudio del jueves 13 de octubre, titulado Descansar con los antepasados. Ahora, Nesí, tenemos que regresar al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 8, que dice lo siguiente. Y exhaló su espíritu y murió Abraham en buena vejez y fue unido a su pueblo. Aquí, nuevamente, la Biblia comprueba los mismos conceptos. Cierto. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, también comenta un principio similar. Y dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Interesante. Ahora, el Antiguo Testamento explica en muchas instancias sobre la muerte y el entierro, pero nunca se desvía del hecho de que la muerte es un sueño, un descanso. Y esa realidad recae sobre buenos y también malos, incluso los reyes buenos y malos. Así es. Segunda de Reyes 24:6 relata la muerte de un rey malo y dice, y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Interesante, porque en verdad aquí lo aclara de que este rey malo durmió y fue sepultado con sus antepasados. Y segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 33, habla de un rey fiel a Dios y dice, y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Vemos que morir es estar reunido con los que nos precedieron, es decir, es ser puesto en la tumba junto con ellos, es descansar con los antepasados. El autor de la lección dice lo siguiente: podemos identificar al menos 3 aspectos significativos de descansar con los antepasados. En primer lugar, tarde o temprano llegará el momento en que necesitemos descansar de nuestros trabajos y sufrimientos. Número 2, no seremos los primeros ni los únicos en seguir ese rastro indeseable porque nuestros antepasados ya se nos adelantaron. Y así, número 3, al ser enterrados cerca de ellos, no estamos solos, sino que permanecemos juntos durante la inconsciencia de la muerte. Wow, tremendo eso, Omar. Y la lección añade también lo siguiente. Quizá esto no tenga mucho sentido para algunas culturas individualistas modernas, pero fue muy significativo en la antigüedad. Sin embargo, lo cierto es que los que mueren en Cristo pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos. Muy claro. Permanecerán inconscientes hasta ese día glorioso en que serán despertados de su profundo sueño para reunirse con sus seres queridos que murieron en Cristo. Tenemos que imaginarnos cómo sería si los muertos estuvieran conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí abajo en la tierra, especialmente ver familiares y amigos que quedaron vivos y sufren terriblemente
a causa del fallecimiento de ese ser querido. Oh, cierto. O de un cáncer, una enfermedad terminal. Qué horrible sería. Si fuera así, Dios sería injusto. Claro. Pero Dios es amor. Amén. La sierva del Señor escribió en El conflicto de los siglos, página 528 y 539. Si fuese cierto que las almas de los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Cuando está uno anonadado por los cuidados, por las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y lanzarse hacia la bienaventuranza del mundo eterno. En ningún pasaje de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos recibirán su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Tremenda cita, La verdad que sí, Omar. El mundo, hermanos, ha sido tomado por la teoría falsa de la inmortalidad natural del alma, con todas sus incontables ramificaciones. ¿Por qué entonces es tan crucial nuestro mensaje, según la Biblia, sobre el estado de los muertos? ¿Y por qué aún entre los cristianos una fuerte oposición encontramos a la que en realidad es una enseñanza maravillosa? Porque es un mensaje que va a separar los que adoran en espíritu y verdad de los que siguen los engaños del padre de la mentira, Satanás. Y eso es claro, muy relevante. No debemos flaquear en las verdades bíblicas. Debemos mantenernos firmes y fieles a Dios. ¿Y qué te parece si repasamos lo que aprendimos? Primero, vimos cómo Dios formó al hombre. Utilizó dos elementos, el polvo, la arcilla, más el aliento de vida, ruaj o neshamah, lo que resultó en el compuesto del alma viviente, alma pensante, nefesh, chayah. Número 2, corroboramos con la Biblia que el alma que peca muere. Así es. Todos pecamos, todos morimos, vinimos del polvo y al polvo volveremos. Y número 3, estudiamos que la Biblia es clara al explicar que la muerte es el proceso inverso de la vida. Así es. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando eso ocurre ya no existe el alma viviente o pensante. Número 4, comprobamos que los muertos no saben nada. Están en un estado inconsciente, pero esto no nos debe atemorizar, pues tenemos la gloriosa esperanza del día de la resurrección, cuando los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. La próxima nos traerá verdades aún más contundentes. Llevará por título La esperanza en el Antiguo Testamento. ¡Wow, Omar! ¿A qué esperanza se refiere esto? Bueno, si tú estás en las redes sociales, escribe tu comentario y comparte estos estudios con otros. Sí, sí. Muéstrales cómo se pueden suscribir al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Te invitamos a acompañarnos nuevamente la semana que viene. Sabes, a ti y a los tuyos te decimos, Dios te bendiga y te guarde, Amén. Te ampare, te cuide y te prospere en todo lo que tú hagas. Así sea. Entrégate al Señor. Gloria a Dios. Él está tocando a tu puerta.